cruzando mares. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez te has montado en algún ferry, barco, lancha o como tú prefieres llamarle? Bueno, cuando te montas en un ferry es porque tú quieres llegar al otro lado, o sea, tu destino. Y también sabes que es el único camino que te llevará hasta ese lugar. Sabemos que es un viaje muy pesado, a veces muy lento, y en medio de esto tal vez te vas a marear. Pero cuando ya el barco empieza a zarpar y empiezas a avanzar y avanzar, te vas dando cuenta de que estás rodeado completamente de un mar vacío, de que lo único que te rodea es mar. Y muchas veces las personas tienen temor a morir ahí, tal vez que el barco se vaya a hundir como le pasó al Titanic. Pero entonces empiezas a entrar en una angustia, en un temor, y empieza a entrar a ti el miedo de poder morir allí en ese lugar ahogado. Pero sabes, algo curioso pasa conforme vas avanzando. Empiezas a ver las maravillas que te rodean, empiezas a ver cosas diferentes. Como ejemplo, empiezas a ver las montañas que se van viendo, empiezas a ver las islas que te rodean, empiezas a ver que el cielo está despejado, empiezas a ver los delfines que andan por allí, los peces. ¿Y qué pasa? Que te enfocaste en algo diferente y te olvidaste del temor, te olvidaste del miedo, te olvidaste de lo que te estaba agobiando y te enfocaste en algo nuevo. Y de repente ves que el sol se empieza a ocultar, empieza a meterse y empiezas a ver ese hermoso atardecer. Yo quiero que te lo imagines ahí. Y empiezas a ver ese atardecer hermoso, el cual se empieza a meter, y ves que la noche sale y da la bienvenida y empiezas a ver el cielo despejado lleno de estrellas, y te enfocaste en algo diferente y te olvidaste de que podías morir ahogado. Pero sabes, durante este proceso que vas avanzando viene una tormenta y empieza a moverse el barco de un lado para otro y empieza a llover más fuerte y el agua empieza a meterse al barco y de nuevo sientes pánico, sientes miedo, y esta vez el miedo que sientes es mayor que antes y sientes que vas a morir ahora sí verdaderamente en ese lugar. Y entonces te olvidaste de que había algo bonito que te habías enfocado, porque te distrajo la tormenta, te distrajo lo que estaba frente tuyo, y entonces otra vez llegó el miedo y el temor mayor que antes, y entonces empieza a nublarse todo y te das cuenta de que estabas rodeado de mar y rodeado completamente de oscuridad, y ahora sí dices, hasta aquí llegué, ese es mi final. Pero sabes, de repente a lo muy lejos empiezas a ver una pequeña luz y dices, ¿qué es eso? Y es la luz que guía a los barcos para llegar hacia el otro lado. Entonces te das cuenta de que estás cerca de un faro, te das cuenta de que estás llegando al camino, de que estás llegando al destino y que pronto vas a llegar. Y entonces tú te pones feliz porque ya vas a llegar y dices, ya casi voy a llegar. ¿Y qué pasó? Te olvidaste nuevamente del problema, de la tormenta que había en ese momento. Y de repente entonces escuchas una voz en el megáfono que te dice, queridos pasajeros, estamos a punto de abordar, estén listos. Y entonces tú te pones muy feliz porque acaban de anunciar de que ya van a llegar al destino. Y entonces llegas al destino y te bajas y dices, ok, sí, tenía miedo, ok, sí, tuve miedo de ahogarme, tal vez pensé que me iba a morir, pero lo importante es que estoy sano y vivo aquí. Y sabes, ahora sí quiero darte a entender lo que quería decir con esto. Muchas veces nos encontramos en medio del mar, un mar vacío, en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio de los problemas, y sientes que te vas a ahogar gracias a la angustia, gracias a la depresión, gracias a los problemas, y te sientes en un mar vacío y que te está rodeando un mar y que no vas a poder salir de ello y que vas a morir allí. Pero sabes, ahí es cuando llega Dios y te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y quiero leerte este versículo que se encuentra en Isaías 41:10 y dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa.
cosa. Y entonces recordamos de que Dios ha estado allí en ese momento y que nos habla y nos dice, no temas que yo estoy contigo. Y entonces en medio del mar empiezas a ver milagros, empiezas a ver promesas y empiezas a escuchar esa voz que te dice, no estás solo, no temas que yo estoy contigo. Y por un momento te olvidas del temor, te olvidas de lo que te estaba angustiando y te sientes de nuevo feliz. Pero cuando ya todo estaba bien y ya había pasado, de repente viene una tormenta, problemas, ansiedad, temor, angustia, tentación, y tu barco se empieza a mover muy fuerte y el agua se empieza a mover y tú mismo empiezas a hacer que esa agua entre y entre y entre. Entonces te olvidas de lo que ya Dios te había prometido, te olvidas de la palabra que Dios te había dado. A pesar del problema en el que estás, te olvidas de que ya Dios te había dicho, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar y vas a salir de esta. Y empiezas a recordar tu pasado y vuelves a caer otra vez en lo mismo de antes. Y sabes, así rápidamente quiero leerte el siguiente versículo, el cual se encuentra en Marcos 4:35 y dice así: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús de la barca, aunque otros barcos lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse. Sabes, en este momento Jesús se encontraba con sus discípulos y venían de una larga jornada de andar predicando, de andar hablando y hacer milagros. Y entonces decidieron zarpar. Pero de un pronto a otro dice que vino una tormenta muy fuerte. Yo me imagino donde sonaba las olas, donde pegaban con el barco, donde caían los rayos. Y dice que el viento soplaba, pero tan fuerte, y que las olas eran muy fuertes. Que entonces los discípulos se asustaron y empezaron a temer. Y escucha lo que empezaron a decir. Dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y dice que los discípulos lo despertaron y decían, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. O sea, los discípulos estaban súper asustados, estaban en un momento de crisis, con un momento de temor, en un momento en el que pensaron que iban a morir. Y empezaron a decir, maestro, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Y escucha lo que les respondió Jesús. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmese. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Aquí Jesús está reprendiendo a los discípulos, dándoles a entender de que si tenían miedo, que si acaso no tenían fe. O sea, ellos tenían la potestad y la autoridad de decir, viento, cálmate, olas, dejen de saltar, y se cumpliría. Pero ¿qué pasó? Que los agobió el miedo, los agobió el temor y no confiaron en que podían hacer eso. Y entonces empezaron a decir, maestro, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Empezaron a reprocharle a Dios. Y sabes, muchas veces vendrán tormentas que te van a volcar la barca y que querrán llenar tu barco de agua. Y muchas veces clamaremos a Dios y le diremos, maestro, ¿acaso no te importa que estoy mal? ¿Acaso no te importa mi problema? ¿Acaso no te importa que estoy pasando por un momento muy fuerte? ¿Y qué pasará? Vendrá Jesús y dirá, ok, problema, vete, ansiedad, vete, pero te dirá a ti, ¿acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes fe? ¿Acaso no olvidaste? ¿Acaso olvidaste de que yo prometí estar contigo? Que a pesar de que pases por el valle de la sombra, no temerás peligro alguno, porque yo he prometido estar contigo. Porque Romanos 8:31 dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Acaso olvidaste que yo prometí estar contigo? ¿Que yo prometí ayudarte? Sabes, esto es muy fuerte y quiero que me escuches y que me pongas mucha atención. Muchas veces pasa esto y le reprochamos a Dios,
pero nosotros no nos damos cuenta de que a causa del miedo, a causa del temor, no podemos hacer que ese problema se vaya y hacerlo nosotros mismos. Y decir, problema, vete, tentación, vete, yo seré fuerte, me fortaleceré, porque tú, Espíritu Santo, estás conmigo y estás a través de mí. Sabes, el momento más difícil es cuando demostramos quién es Él. Sabes, al final vamos a llegar a esa luz, pero de nosotros depende si podemos llegar a ese faro que es Jesús, quien ilumina nuestra vida, que es la luz y la esperanza de este mundo. Llegaremos a ese faro, pero de nosotros dependerá si lo lograremos, si tenemos fe, si confiamos en el momento de la tormenta, en el momento de la tempestad, y que seguimos saliendo adelante porque sabemos que ya Dios prometió algo, sabemos que Él ya dijo una palabra y sabemos de que vamos a llegar a ese camino. Sabes, al final vas a entender el por qué tenías que pasar por este proceso, vas a entender el por qué tenías que pasar por todo esto, y que esto te ayudó a capacitarte, a ser diferente, a aprender y ver las cosas de una manera diferente. En el momento de la crisis, en el momento de la tempestad, es donde demuestras quién eres. Si eres de los que desertan o de los que salen adelante y deciden cruzar el otro lado del mar y llegar a su destino. Así que yo te digo a ti, fortalécete y cree en que vas a llegar al otro lado del mar y que cruzarás ese mar y que no te estancarás y que vendrá el miedo, que vendrá el temor, pero Jesús ya los echó fuera, porque Él echó fuera todo temor, echó fuera todo miedo, mientras tú confíes que es así. Recuerda, cruza ese mar.